Ya llevamos un par de meses del año 2022 y hace tiempo que no hacemos un vídeo de qué ordenador es el mejor económico para poder hacer lo que te salga a ti de las narices. Entonces me he dicho, bueno, ya llevamos un tiempo aquí entrados en el meollo, ya tenemos hardware aquí metido en el meollo, no barato, pero sí que tenemos, hay stock. Así que me he dicho, vamos a ver qué ordenador podemos montarnos para poder jugar ahora mismo a lo que queramos, en la calidad que queramos, sin limitaciones. Y si tú no quieres jugar y solamente te quieres dedicar a ver fotos de tu prima, de tu abuela, de tu tía o de tus compañeros del colegio, pues este ordenador te va a servir también. Vas a tirar el dinero, pero te va a servir para esas cosas. Siempre vemos noticias, vídeos y de todo en los que nos dicen el ordenador para poder jugar a lo que quieras por 400 euros, por 300 euros, por 500. No, realmente no. ¿Qué me vas a montar un ordenador sin tarjeta gráfica? Sí, puedo jugar a lo que me salga de las narices, como quiera. No vas a poder jugar como quieras. Realmente puedes montarte un ordenador sin tarjeta gráfica, puedes ir tirando, pero a la larga te vas a tener que comprar una tarjeta gráfica, te guste o no. Entonces, ¿por qué no montarnos ya un ordenador con tarjeta gráfica? Vamos a montarnos un ordenador con tarjeta gráfica. No vayáis a pensaros aquí que os voy a hacer un ordenador de 300 euros, porque no es así. Pero he de deciros, va a ser un ordenador que cueste menos de 1000 euros y depende del momento, menos de 900 euros. Ahora mismo, a día de hoy, este ordenador que vamos a montar vale 840 euros y puedes jugar a todo. Como primer componente vamos a cosas económicas que funcionen, así que vamos a usar un Intel i5 12400F. F porque la F, que yo quiero tener mi Intel con gráficos integrados. Pues no, te vas a tener una tarjeta dedicada, no necesitas gráficos integrados. Pues lo que tiene es que es un procesador que lo puedes encontrar por 160, 155 de oferta, te lo puedes encontrar por 120, 130 euros. Cuenta con 6 núcleos, 12 hilos, suficientes para poder jugar a lo que quieras. Una frecuencia base de 2,5 y una frecuencia turbo de 4,4. Un caché de 18 megas y un TDP de 65 vatios. Un procesador que no consume una mierda. Utiliza el socket LGA 1700, que ya sabemos que son 1700 pines de contacto en el procesador con la placa base. Está con una litografía de 10 nanómetros y las frecuencias de memoria RAM que soporta son 3200 MHz de DDR4 y 4800 MHz de DDR5. Ya sabemos que estos procesadores están capacitados para la memoria nueva DDR5. Cuando haya por algún lado, si la encuentras, avisa. ¿Dónde vamos a poner este procesador? Pues en esta Asus Prime H610M. Suficiente y más que suficiente y sobrada para este procesador, porque no consume nada. Ya sabemos que las VRM tienen que ser en condiciones dependiendo del procesador, pero este procesador no consume casi nada, por lo tanto vas sobrado de VRM. Tiene 2 slots de memoria RAM suficientes, ¿vale? Admite 2 discos M.2, sobrados, perfectos, porque a este ordenador solo le vamos a meter uno. O sea que vamos muy bien. Y cuenta con un PCI Express por 16 para conectar nuestra tarjeta gráfica, que nos va a dar todo para poder jugar. ¿Qué memorias RAM vamos a utilizar? Sencillas, baratas, económicas, bonitas, bien refrigeradas, que nos enfríe toda la memoria RAM muy bien, que nos funcione muy bien y que nos vaya muy bien con Intel. Vamos a utilizar unas DDR4, unas Kingston Fury a 3600. Y ahora me dirás, che, tranquilo, quieto ahí. ¿Por qué me estás metiendo 3600 si yo lo máximo que tengo para poder utilizar son 3200, porque mi procesador no admite más? Vale, pero es que ahora mismo en este caso la diferencia de precio de, las de 3200 MHz a los 3600 creo que son 5 euros de diferencia. Por la diferencia de precio me cojo las de 3600, ¿que me van a ir a 3200? Sí. No pasa nada, ¿qué problema tienes? Déjalas, cómpralas, que ya las tienes, y si después te aburres de ellas te las vendes, o haces lo que quieras.
Ya está, no hay problema. Estas memorias RAM son tanto válidas para Intel como para Ryzen, por lo tanto no tienes problemas, vienen optimizadas para los dos procesadores, así que tranquilo. Tienen RGB, para ti que eres amante del RGB, te gusta tener la discoteca ahí mientras estás viendo una película o viendo fotos, te encanta tener la discoteca, a mí también, lo he de reconocer. Soy un amante del RGB. Cuenta con un disipador de aluminio negro perfecto para poder disipar todo el calor que esto va a poder generar. Tiene una latencia de CL17 que está perfecta, está bastante bien. Hombre, si las quieres las puedes comprar de CL14, pero te van a valer un riñón y tienes que vender parte del corazón. Por lo tanto, no te merece la pena, que estamos ahorrando dinero. Funcionan voltajes de 1,2 a 1,35 y las temperaturas van de 0 a 70 grados, que la memoria RAM no te va a llegar a 70 grados, a no ser que le estés dando con el secador ahí dentro, y a 0 grados, pues muy bien, si vives dentro de un iglú, pues este ordenador te va a funcionar bien. Bueno, no, porque en el iglú vamos a estar a menos de 0 grados. Me estoy liando de tal manera, me estoy yendo por todos lados. Lo dicho, de 0 a 70 grados, sobradas, perfectas, maravillosas, para tu ordenador baratito. Como refrigeración, estaréis acostumbrados a que os ponga el Cooler Master Hyper 212 RGB, ya sabéis que es muy bueno y que lo podéis usar. Perfecto, 45 euros, 48 euros, 43 euros es lo que vale. Vamos a rascarnos un poquito más el bolsillo y vamos a poner una refrigeración líquida, todo en uno. La Cooler Master Liquid ML240V2 cuenta con dos ventiladores para refrigerar nuestro radiador de 120 milímetros con RGB para tu discoteca. Velocidades máximas de 1800 revoluciones por minuto que van sobradas, y los ventiladores cuentan con dos cables, un cable de velocidad, el PWM, y un cable para RGB. El radiador está en aluminio de color negro y es una pasada. Con estos dos ventiladores y este radiador vas más que sobrado. Sí, controla un poco en dónde lo vas a poner en el ordenador, porque la verdad es que es gordo, ¿vale? El radiador es un radiador bastante bonito y generoso, y hay muchas veces que si lo pones en la parte superior del ordenador te toca con el disipador de la VRAM, entonces pues cuidado, ¿vale? Lo bueno de esta refrigeración líquida es que la bomba la han mejorado. Dicen que es una bomba de tercera generación, que ya no tiene problemas, que no hay problema de ningún tipo y que van de maravilla. La bomba viene con dos cables, un cable RGB y un cable de conectar la corriente de la bomba, que es de velocidad fija, ¿vale? Es DC, no es como los ventiladores que son de velocidad variable. La bomba siempre va al máximo, a tope, y se han encargado de modificar la bomba y ponerla bien para que no tenga fugas. Yo creo que le habrán puesto silicona alrededor y tira para adelante, que se acabó el problema. No, venga, que la han hecho bien, ¿vale? Os lo digo, que ya las he probado. Y nos queda saber cómo podemos alimentar todo nuestro ordenador. Pues lo vamos a hacer con esta fuente de alimentación, la Corsair CV650. No es modular, porque las modulares te cobran más que manda tela. Por poder quitar los cables, te cobro más. ¿Tú quieres quitarle los cables? Pues toma, 30 euros más, por listo. Déjale los cables puestos, que así no te cobro más. Pues esta vez la vamos a coger una fuente de alimentación que no sea modular, ¿vale? Viene con todos los cables. Lo siento mucho, pero así es la vida. Y sabemos que nos está dando 52 amperios a máxima carga y 624 vatios, por lo tanto tiene una eficiencia del 90%. O sea que tranquilo, que puedes hacer lo que quieras, no se te va a apagar el ordenador, no te va a dar problemas de ningún tipo. ¿Dónde vamos a meter todo este ordenador? Pues en esta torre que me parece increíble, económica e increíble. Es la MSI MagForce. Buenísima. Cuenta con hueco para dos ventiladores en la parte superior de 120 milímetros o de 240. Sin fallo, sin problema, puedes tener tu ordenador bien fresquito. En la parte del panel frontal cuenta con un USB de tipo C y dos USB de tipo A, pero de alta velocidad. Cuenta con el filtro antipolvo frontal y el superior para que no te entre nada de polvo, pero recuerda, tienes que ser un poco limpito y cuidadoso. De vez en cuando
Cuando eso está muy saturado, el polvo empieza a entrar y hay que limpiar un poquito el ordenador. Cuenta con 4 ventiladores incluidos, así que es un dinerito que nos ahorramos a la hora de refrigerar todo nuestro ordenador. Ya te los trae la torre de la marca MSI, así que sin problemas. La pega de esta torre es que tener mucho cuidado a la hora de poner las tarjetas gráficas grandes. O sea que si te vas a montar una 5000 o una 6090 de Nvidia cuando salgan, ten cuidado, ¿vale? Porque igual tropiezan, porque la torre no es muy grande, entonces está muy limitada en ese aspecto, así que mucho ojo. Y ahora vamos con lo que todos estábamos esperando, porque sé que desde el principio del vídeo has estado esperando, o has sido de estos listillos, aguilillas, que en vez de verse todo el vídeo, han ido directamente a ver qué tarjeta gráfica utilizamos, qué procesador utilizamos y las pruebas de rendimiento a ver cuánto dan estos ordenadores. Pues ahora mismo vamos a hablar de la tarjeta gráfica, tranquilo. ¿Y cuál vamos a usar? Pues vamos a utilizar esta Zotac RTX 3050 Twin Edge. Es una tarjeta gráfica muy buena que cuenta con el procesador GA106. Cuenta con 2560 CUDA cores y una frecuencia base de 1552 MHz que en su frecuencia turbo son 1770i. Tiene 8 GB de DDR6 a 7000 MHz y cuenta con 2 ventiladores de 90 milímetros, o sea que es una tarjeta bastante interesante. Yo la he visto, la he probado y he dicho, pues no está tan mal, está muy bien esta tarjeta gráfica. Es una tarjeta gráfica que te consume 130 vatios. El fabricante te recomienda una fuente de alimentación de 450 vatios, pero tú la tienes de 650 vatios, así que vas muy sobrado, sin problemas, puedes hacer lo que quieras. Y es una tarjeta gráfica que en cuanto al diseño es bastante bonita. La verdad que Zotac en los diseños de las tarjetas gráficas no se queda atrás, las hacen bastante bonitas. Este es el ordenador que os podéis montar por menos de 1000 euros y ahora mismo por menos de 900 euros. Un ordenador con el que puedes jugar a lo que quieras, cuando quieras y como quieras. ¿No te lo crees? Pues tranquilo, quédate y mírate las pruebas de rendimiento y los resultados que dan este ordenador en estos juegos. Fatality.